Hola, bienvenidos a este segundo capítulo o segundo video de esta serie llamada Consejos prácticos para ir al banco. En el día de hoy pues la idea es poderles explicar de una manera más clara y sencilla cómo leer un extracto de una tarjeta de crédito. Bueno, aquí tenemos un extracto bancario de una tarjeta de crédito. Como les había mencionado en el video anterior, pues básicamente las entidades bancarias son autónomas de diseñar sus extractos bancarios. Entonces, en ese tema, pues cada banco tiene una forma diferente de presentar la información en los extractos de sus clientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí pues el banco en esta parte tiene el logo de su entidad, de esta entidad. Hay otros bancos que lo manejan al otro lado, en la parte de abajo. Pero lo importante acá es que toda esta información que los bancos deben presentar a sus clientes es igual en todos los bancos. Lo importante es esa, la calidad de la información que ellos deben presentarle a sus clientes. Entonces, continuando con este extracto, pues por aquí tenemos las fechas. Entonces tenemos la fecha de facturación, que es la misma fecha de corte. Entonces en esta fecha es en la que el banco hace el corte para poder calcular los intereses y calcular la cuota de todos los movimientos que se hicieron de la tarjeta hasta este día. Entonces en este caso pues el banco el 25 de abril hizo el corte y todas las transacciones que se hicieron con esa tarjeta hasta ese día, el banco hace la liquidación de intereses y de esta manera calcula la cuota que debe pagar la persona en el siguiente mes. Entonces aquí en la fecha límite de pago, aquí aparece la fecha que tiene máximo para pagar la cuota correspondiente al mes. Entonces si se dan cuenta, esta fue el 25 de abril. Hasta ese día se hizo el corte de todas las transacciones para calcular la cuota para pagarla el 15 de mayo del 2018. Entonces esas son dos fechas totalmente diferentes para que lo tengan en cuenta. Muchas veces las personas confunden estas dos fechas. A veces piensan que esta es la fecha máxima para pagar, pero resulta que es esta. Y esta es la fecha en la que hacen el cálculo de los movimientos que se han hecho en la tarjeta de crédito. Bueno, aquí pues tenemos el número de la tarjeta de crédito. Hoy en día pues por tema de privacidad y tema de seguridad también, pues las tarjetas ya no viene el número completo. Y aquí lo tomamos también por tema de seguridad, pues también borramos ese número. Bueno, aquí tenemos la información del cupo de la tarjeta. Entonces aquí dice que el cupo total de esta tarjeta es de 8.400.000 pesos colombianos. Entonces aquí tenemos el cupo para compras y cupo para avances. Aquí importante tener en cuenta es que algunas tarjetas, pues en este caso, pues tienen un cupo de avances del 100%. ¿Sí? Hay otras tarjetas, dependiendo de la entidad bancaria, dependiendo de la tarjeta, que el cupo de avances es del 60%, del 50%, eso ya depende de la entidad bancaria y del tipo de tarjeta que tenga la persona. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que el cupo de la tarjeta es de 8.400.000, que es el mismo cupo para avances. Acá no podemos decir que el cupo total de la tarjeta sea de 16.800.000, sino que el cupo total de la tarjeta es de 8.400.000. Lo que pasa es que usted puede utilizar este cupo ya sea para compras o para avances, pero el cupo de la tarjeta total es de 8.400.000. Estos dos valores no se suman, es el mismo valor. Lo que pasa es que aquí es para discriminar cuánto puede utilizar para avances y cuánto puede utilizar para compras. Pero como en este caso el cupo de la tarjeta es del 100%, puede utilizar el cupo total de la tarjeta tanto para avances como para compras. Entonces es importante tener en cuenta esto. Aquí tenemos el cupo disponible de la tarjeta. Entonces aquí nos dice cuánto cupo podemos seguir utilizando de esta tarjeta de crédito. Entonces si se dan cuenta, el cupo que nosotros tenemos acá es de 8.400.000 y de esos 8.400.000 ya hemos utilizado de la tarjeta. Entonces hacemos el ejercicio. 530.293. Hemos utilizado 7.869.707 pesos de este cupo de la tarjeta y solo nos queda disponible para seguir utilizando esta tarjeta 530.293. ¿Listo? Entonces es importante estar muy pendiente de acá. Esto es súper importante porque aquí nos damos cuenta cómo estamos manejando la tarjeta de crédito. Si se dan cuenta, este cupo de la tarjeta ya está prácticamente copado. Solo queda este disponible nomás. Entonces ahí ya con esto uno ya empieza a guiarse y empieza de pronto a controlar un poquito la tarjeta si vemos que nos estamos como sobregirando demasiado. Bien, por aquí tenemos las utilizaciones del periodo. Eso quiere decir que esto es lo que se utilizó en esta tarjeta, fue lo que se utilizó hasta el 25 de abril durante ese periodo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, como ya sabemos que todos los 25 de cada mes hacen el corte, entonces para ver de dónde sale este valor, vamos y miramos los movimientos. Entonces miramos las fechas de las transacciones y vamos
a sumar todas las transacciones que se hicieron después del 25 de marzo, ¿no? Porque recuerde que la fecha de facturación es el 25 de cada mes. Entonces aquí vamos a mirar todas las transacciones que se realizaron después del 25 de marzo para poder calcular este extracto que tenemos aquí. Entonces aquí empezamos a sumar de aquí en adelante. Entonces aquí tenemos 8.400 más 2.500 más, esto no lo sumamos porque este es el débito automático, fue el pago que se realizó el mes anterior de la tarjeta. Sumamos esto, que esto es una compra de Uber, más 7.800 más 307.291, y ese es el valor que corresponde al periodo entre el 25 de marzo al 25 de abril que se utilizó la tarjeta. Entonces, si se dan cuenta, son 361.298, que es el mismo valor de las utilizaciones del periodo entre el 25 de marzo, que fue el corte anterior, y el 25 de abril, que es el corte de este extracto que estamos viendo. Bien. Entonces, continuamos. Entonces aquí en esta parte de abajo ya tenemos pues el cuadro donde nos describen cada una de las transacciones o los movimientos que hemos hecho con la tarjeta de crédito. Entonces aquí en este lado tenemos el comprobante, este es el número de identificación de cada una de estas transacciones. Aquí tenemos la descripción de la compra o del avance o de la utilización que se hizo de la tarjeta. Por ejemplo, aquí se hicieron pagos por PayPal, Uber. Este es el pago que se hizo el mes anterior de la tarjeta de crédito. Entonces aquí vemos todas las transacciones que se vienen realizando. Bueno, aquí tenemos la fecha de la transacción en que se realizó la compra o el avance. Importante aquí en la fecha del proceso, pues si se dan cuenta, esta fecha son las mismas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por lo menos aquí en Colombia, cuando se hacen transacciones, por ejemplo los viernes en la noche, todas esas transacciones que entran en el fin de semana entran con fecha del día hábil siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos, por ejemplo, esta, que fue el 26 de marzo del 2018. Si se dan cuenta, la fecha del proceso fue el 27 de marzo. Es muy probablemente que esta transacción se realizó el día domingo, pero la fecha del proceso quedó el día lunes, que fue un día hábil. Por aquí también encontramos otro ejemplo. Acá. La fecha de la transacción fue del 14 de abril, pero la fecha del proceso quedó el 16 de abril. Entonces, muy probablemente esta transacción se hizo un fin de semana, un sábado. También muy probablemente fue puente, fue festivo, entonces la transacción quedó hasta el día hábil siguiente. Acá lo mismo, fue al día siguiente. Las transacciones que se realizan el mismo día, en un día hábil, pues quedan en la misma fecha. Entonces es importante que tengan en cuenta estas fechas de proceso. Aquí tenemos el plazo en el que quedó diferido cada una de las compras. Aquí tenemos el valor de la compra o el valor de la transacción, la tasa. Si se dan cuenta, aquí la tasa está efectiva anual. Esta es la tasa que le colocan a cada una de las transacciones. Si se dan cuenta, pues todas las transacciones tienen tasas diferentes, y lo que pasa es que cada mes, pues dependiendo de la política monetaria que se maneje en el país, cada mes las tasas varían. Entonces hay que tener en cuenta que hay veces que las tasas son más bajas, otras son más altas, dependiendo del tema de manejo de las tasas de interés de cada país. Aquí tenemos el valor de la cuota del mes correspondiente a cada una de estas transacciones. Importante tener en cuenta que esta cuota del mes es únicamente el valor sin aplicarle los intereses. Eso lo vamos a ver ahorita para que quede más claro. Aquí tenemos las cuotas pendientes que quedan pendientes después de realizar este pago, que cuántas cuotas quedan pendientes de cada transacción. Y aquí tenemos el saldo pendiente que queda después de realizar el pago de este extracto, cuánto nos queda pendiente. Bueno. Entonces, esta es la información que se maneja con respecto a cada una de las transacciones que hemos utilizado, en las que hemos utilizado la tarjeta de crédito. Bien, ahora aquí vamos a ver lo que es la parte del pago, de los pagos correspondientes o los pagos que se deben hacer a la tarjeta de crédito. Entonces aquí tenemos en este cuadro cómo se hace la liquidación del pago de la cuota correspondiente del mes. Entonces aquí tenemos las compras. Entonces estas compras, ¿a qué corresponden? Entonces estas compras corresponden a estos saldos pendientes o a las cuotas que se van el valor de la cuota correspondiente al mes. Entonces aquí hacemos el ejercicio. Si se dan cuenta, si yo sumo todo esto, me tiene que dar ese valor que les mostré ahorita. Entonces son 34.837 más 83.182 más 829 más 124.941 más 8.400 más 2.500 más 981
7.800 más 8.536. Entonces, la suma de estos valores de la cuota del mes que no tienen intereses da 272.006, que corresponde a este mismo pago. Bueno, ahí varió por un peso, pero básicamente es el valor de las compras que se realizaron o de las transacciones que se han realizado sin intereses, ¿sí? Porque los intereses están calculados aparte. Entonces, estos intereses es lo que corresponde a cada una de estas compras. Entonces, si se dan cuenta, al momento de hacer la liquidación, y eso lo vamos a hacer en otro video, porque digamos que esa parte del cálculo de los intereses es una parte muy técnica, ya que hay que tener en cuenta que para hacer el cálculo de los intereses no se calcula sobre esta tasa efectiva anual, sino que esto se debe convertir a nominal mensual para poder sacar la tasa de interés correspondiente a cada una de estas transacciones, y dependiendo pues del saldo que tenga pendiente de pagar de cada una de las transacciones. Pero básicamente esto corresponde a los intereses que se aplican a cada una de estas transacciones. Bien, listo. Ahora, algo a tener en cuenta: si se dan cuenta acá, hay como una anotación que dice que incluye valores pendientes de pago de periodos anteriores. Entonces, algo que hay que tener en cuenta y que pronto mucha gente no sabe cómo se maneja este tema. Muchos de los bancos, la mayoría de bancos, lo que hacen es que en la primera cuota no cobran los intereses de la transacción, digamos que de alguna manera esperando que la persona, si va a cancelar la totalidad de la cuota o la totalidad de la transacción, pues no se le cobran intereses. Entonces, para que de pronto quede un poquito más claro esa parte, lo que vamos a hacer es que aquí les voy a mostrar un plan de pago de esta transacción de 4.497.866, que está diferida a 36 cuotas. Entonces aquí hice el ejercicio pues de calcular, de hacer como la amortización. Entonces, si se dan cuenta, este pago aquí iniciamos y en la primera cuota el banco generalmente no cobra intereses, ¿sí? Cobra únicamente el valor del capital. Entonces, esperando que de pronto, si el cliente hace el pago total de esta compra, no le van a cobrar los intereses en esa primera cuota. Entonces, por eso es tan importante que en la medida de lo posible, cada vez que utilice la tarjeta, tratar de pagar el saldo completo, el saldo total de la tarjeta en la primera cuota, para de esta manera podernos ahorrar estos intereses. Si de pronto la persona ya no pudo hacer el pago en esa primera cuota de esta transacción, si se dan cuenta, ya en la segunda cuota van a cobrar los intereses que no se cobraron en esta parte, van a ir en esta parte. Entonces se cobran los intereses de esta cuota más los intereses de esta segunda cuota. Entonces, por eso, como se dan cuenta, pues los intereses de esta transacción pues son mucho más altos en la segunda cuota, y a partir de la tercera cuota pues ahí ya vemos que empieza a bajar considerablemente, porque ya empiezan a cobrar los intereses correspondientes a cada una de las cuotas. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esa primera cuota, y como les dije, en la medida de lo posible tratar de cancelar las transacciones de la tarjeta en la primera cuota para poder ahorrarnos intereses. Ahora vamos al extracto. Entonces, volviendo al extracto, como ya les dije, pues esta parte de los intereses corresponde a cada uno de los intereses que se deben cobrar, lo que el banco cobra de cada una de esas transacciones. Aquí tenemos pues otros cargos que en muchas ocasiones corresponde a pago de seguros o cuotas de manejo, que ya son comisiones que cobra el banco. Aquí en saldo de mora del mes anterior cobran los intereses de mora en caso de que se hayan pagado, el extracto anterior se haya pagado después de la fecha de pago, límite de pago. Entonces los bancos pues también aplican el saldo del mora más los intereses de mora correspondientes. ¿Listo? Entonces, de esta manera, si sumamos estos valores, nos tiene que dar este valor, que sería el pago mínimo correspondiente a este mes. Entonces hagamos el ejercicio: 272.005 más 222.170 de los intereses corrientes que cobra el banco, más los 4.400 de las comisiones que cobra el banco. Y esto nos da 498.575. Aquí lo que hace el sistema es que automáticamente lo que hace es redondear el valor, ¿no? Lo acerca a 499.000 pesos. Pero el pago mínimo de esta tarjeta sería este valor. Ahora, en este cuadro de la derecha, lo que nos va a mostrar el extracto es cómo hacen la liquidación del pago total de la tarjeta de crédito. Entonces, digamos que si usted quisiera dejar esta tarjeta de crédito en ceros, este sería el valor que usted tendría que cancelar de esta tarjeta para que la tarjeta quede totalmente en ceros, con el cupo totalmente al 100%. Entonces, aquí tenemos el saldo anterior. Entonces, este saldo anterior viene del extracto anterior a este. Entonces, es importante mirar que en el saldo anterior este valor
el pago total del extracto anterior a este tiene que coincidir con este saldo. Si no coincide es porque debe haber algún error ahí, entonces es importante que tenga en cuenta. Entonces, para que quede claro, en el próximo extracto, este valor que está aquí, que es el pago total de este corte, les va a aparecer en el saldo anterior, les va a aparecer este valor acá, en el siguiente extracto que les vaya a llegar después de realizar el pago de este. Bueno, entonces aquí tenemos el saldo anterior de la tarjeta de crédito del corte anterior. Entonces aquí lo que vamos a hacer, o lo que hace esta liquidación, es que resta el valor del pago de la cuota. Como esta cuota se pagó del corte anterior, y si se dan cuenta aquí lo podemos ver, 1.053.000 que correspondió al pago por débito automático del corte anterior. Entonces aquí lo restamos. Entonces hagamos el ejercicio. Menos 1.053.083 del pago que se realizó. ¿Listo? Bueno, a eso hay que sumarle las compras que realizamos durante el periodo. Recuerda que habíamos hecho unas compras en ese corte que corresponden a esto que hicimos acá y que corresponde a las compras que hicimos durante ese periodo. Entonces eso tenemos que sumarle. Si de pronto en ese corte no se hubiera realizado ningún tipo de compra, ni se hubiera utilizado la tarjeta de crédito, esta casilla estaría en ceros. Pero como en este caso se realizaron algunas compras después de la fecha de corte, del corte anterior, entonces eso lo tenemos que sumar al pago o al saldo que teníamos. Entonces 361.298. Listo. Ahora tenemos que sumarle los intereses corrientes que corresponden a los intereses corrientes de cada una de las transacciones. Más los cargos que hace el banco por comisiones, por seguros o cuotas de manejo. Y aquí nos da pues el valor exacto del pago total de la tarjeta, que como ya dije, ese es el pago que tendríamos que pagar si quisiéramos que esta tarjeta de crédito quedara totalmente en ceros. Bueno, entonces básicamente es pues la información que se maneja en una tarjeta de crédito o en el extracto de una tarjeta de crédito. Es importante tener en cuenta cada uno de esos aspectos, revisar que para poder hacer el seguimiento de un extracto bancario o un extracto de tarjeta de crédito es importante tener todos los extractos para comparar cómo vienen. Importante mirar pues lo que les dije ahorita del tema de que este pago total en el siguiente extracto les debe aparecer aquí como saldo anterior, que ese fue el saldo que quedó, y debe restar por los pagos que usted vayan realizando, para de esta manera pues llevar un control de que efectivamente le están cobrando los intereses correspondientes, que no le están cobrando haciendo cobros de más. Entonces eso es a grosso modo básicamente lo que les podría explicar con respecto a cómo leer un extracto de una tarjeta de crédito. Igualmente cualquier duda que tengan, si de pronto no fui claro, me pueden escribir en los comentarios para de esta manera pues poderles responder de la manera más clara posible para que ustedes entiendan cómo funciona este tema de los extractos, ya que yo sé que es un tema que mucha gente de pronto se enreda un poquito, pero la idea es acá poderles ayudar con ese tema para que toda esa información sea lo más clara posible para ustedes y sepan ustedes de qué es lo que están pagando, si realmente le están cobrando lo que corresponde. Bueno, entonces muchas gracias por ver este video y nos veremos en el siguiente. Chao, chao.